Vestidos como guerreros. Diga conmigo, vestidos. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Si es mujer, guerrera. Y si es hombre, a ver cuántos guerreros hay aquí. Diga conmigo, guerrero. No, hombre solo. A ver, hombre solo. Guerrero. ¿Solamente hay uno o qué? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Guerrero. A la de una, a dos, ya te diga guerreros. Ahora las mujeres, digan guerreras. A ver, una, a ver. Esto es apabullante. Tenemos que aprender, tenemos que ir aprendiendo porque... Vestidos como guerrero he estado... Es que me voy y se vuelven locas aquí. Vámonos, vámonos, señores. Dejamos a la dama sola. Continúo tratando este tema que hace unos martes atrás he estado tomando sobre la lucha espiritual, porque muchas veces lo escuchamos. Puede que incluso en nuestro intelecto sepamos que estamos en una lucha espiritual, dice el apóstol Pablo, pero a veces no visualizamos la guerra, el contexto, y pensamos que las cosas que pasan, pasan porque sí. Las cosas no pasan porque sí. Estamos en un ambiente bélico, espiritualmente hablando, dice la palabra de Dios. Y quisiera ir al libro de Efesios, capítulo 6, versos de 10 a 20. En la versión estaré hablando la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Pablo está hablando a Efesios y él se despide con estos últimos párrafos. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, dice el apóstol, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, dice el apóstol. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. El apóstol escribe, ahora estoy encadenado desde una prisión en Roma, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Mire, el apóstol Pablo era consciente de lo que estaba viviendo, de que vivimos en una sociedad, en este tiempo también, donde se está hablando de una lucha, donde estamos alrededor de problemas, de circunstancias, de atmósferas, de ambientes, de poderes que operan, que si no somos conscientes de ello, pues a veces pueden no entender contra qué estamos luchando. Oseas dijo, mi pueblo escribió, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no les faltó un conocimiento del intelecto, porque ellos tenían la Torá y tenían el Antiguo Testamento y se lo sabían de memoria, muchos de ellos, pero no había una conciencia espiritual y vivían de una manera normal y corriente. ¿Usted es normal y corriente? A Pablo te echaron de loco. Mire, hay estrategias del enemigo sobre nuestras vidas, hay líneas de pensamiento, hay movimientos, actitudes que muchas veces, llevados por la ignorancia, nos alejan del propósito de Dios o no nos hacen conocer ese propósito divino. Por eso Pablo nos enseña. Él nos dice, estamos en lucha, pero no era una lucha contra el Imperio Romano, contra los políticos, no era una lucha contra los religiosos, fariseos, no. Pablo entiende dónde está el origen de la lucha. Él está entendiendo todo lo que se está moviendo y cómo se mueve la maldad en esos días y también en los nuestros. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, cuando ya se está despidiendo, una preciosa, la epístola de Éfeso, una carta maravillosa, pero él se despide en ese capítulo 6, los últimos párrafos están diciendo, tienen que adiestrarse
tienen que armarse, tienen que equiparse para esta lucha. Si no, estamos perdidos, si no, estamos que no levantamos cabeza. De eso se trata. Si no, estaremos perdiendo batalla. Y si luchamos con un equipamiento inadecuado, también perdemos. Miren, la Primera Guerra Mundial, allá por 1918 más o menos, los ejércitos todavía estaban a la antigua, iban en caballos y toda esa historia. Ya estaban las metralletas y aquellos iban en caballos. O sea, fíjese cómo es la cosa. Había progresado más el armamento que la conciencia, que la mentalidad de la época. Entonces ellos seguían luchando como cuando espadas, pero claro, ahí iban al campo de batalla y eso arrasaban a todos. O iban bien preparados, pero empezaron las primeras armamento químico, las bombas estas, el gas, no sé cómo se llama, el gas sarín y todos estos gas de aquel tiempo. Entonces cuando iban y te tiraban el gas y no tenías las mascarillas antigas, morías. Por muy armado que estuvieras, morías. ¿Por qué? Porque no iban armados para ese tipo de batalla, para ese tipo de guerra. Y por eso la guerra se estacionó tanto tiempo en los frentes, en el frente franco-germano, y ahí estuvieron porque no avanzaban, no se avanzaban porque el armamento había avanzado, pero la estrategia y la mentalidad humana no. A veces sucede esto. Por eso podemos estar luchando con el equipamiento no oportuno. Y me sorprende porque es la manera en que Pablo se despide de la iglesia de Éfeso. Le dice una palabra final. Está terminando su carta y le dice esto: sean fuertes en el Señor. Dirá que está a tu lado: sé fuerte. Sé fuerte en el Señor. Sé fuerte en el Señor. Es decir, descansa en el Señor, apóyate en el Señor, cree en el Señor. ¿Qué dice su palabra? Y eso te fortalece a ti cuando tú te agarras al Señor. Tienes que fortalecerte para poder luchar estas batallas espirituales, estas batallas en la vida. ¿Cómo lo haremos? Pues lo dice el verso 11, por ejemplo. El apóstol dice: pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firme contra las estrategias del diablo, del mentiroso. Pero no podemos ponernos la armadura de Dios si ya estamos armados con nuestra propia armadura. Porque todos traemos una armadura de serie. ¿Usted lo sabía? Mire que está a su lado. Usted no la ve, pero tiene una armadura de serie. Y la armadura nos la hemos ido aprovisionando en el transcurso de la vida. A veces los problemas, las durezas, las traiciones, los momentos vividos, a veces nos arman y nos armamos, ponemos nuestras propias barreras, nuestras murallas, nuestra propia armadura, esa armadura humana que cada uno va generándose a sí mismo. Unos son de una manera y otros de otra, pero la traemos de serie y la vamos acoplando en nuestra vida. A veces los miedos, la inseguridad, el egoísmo a veces humano, el orgullo. Muchas veces la religión nos aprovisiona de este tipo de armadura, o el ignorar las cosas. Por eso no podemos vestirnos de la armadura de Dios si no nos hemos liberado de la propia armadura. Usted se imagina, yo traje hoy aquí, digo por si me apedrean o algo, yo traje mi casco de motorista. Bueno, mi mujer era la que tenía moto, pero yo traje el casco. Y yo me pongo el casco ahora sí, porque yo pienso que el casco es bueno, ¿verdad? ¿Me oyen bien? El casco está guapo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy preparándome para la guerra y como hay una guerra me pongo el casco aguanta fuerte, el casco está bueno. Entonces yo puedo ir así, preparado para la guerra. Yo digo, ya estoy preparado para la guerra, Señor, dame la batalla que voy preparado para la guerra. A ver, cabezazo que le pego al que tranque, al enemigo que tranque, al diablo que tranque le meto un cabezazo. Y tiene visera y todo, hace así, se va la visera. Antes, hay unos que le dan un botón y se sube y se baja la visera, pero este yo le doy el botón y sube y baja. Está guapo el casco. Aquí está bien el casco. Motorista que era yo. Aquí hay pocas veces la moto, pero bueno, mi mujer sí, eso se ponía, vamos. Entonces, imagínate que te dice el Señor: te voy a llevar a un lugar donde hace mucho calor, el casco no te va a servir. Yo tengo para ti algo mejor. Y te dice el Señor: toma, tienes una gorrita que te da el Señor, y dice: tienes que ponerte la gorrita. Y entonces tú dices: vale, me pongo la gorrita. ¿Qué usted qué cree? ¿A dónde voy así? ¡Uy! ¿A dónde vamos así? ¿Usted va a algún lado así? Haciendo ridículo seguro, con un casco y una gorra encima, ¿no? Y aparte que cuando se mueve, pues ya se le cae la gorra. Entonces, no podemos ponerle lo que el Señor quiere cuando nosotros tenemos nuestras propias armaduras. No funcionan las cosas así. Por eso el apóstol es claro. Tienes que desprenderte de tu armadura para poder poner la armadura del Señor. Y a veces incluso hacemos esto. A veces no creemos en el Señor, pero digo, uy, por si las moscas me voy a poner el casco.
porque así estoy más seguro. No estás más seguro. Nunca vas a estar más seguro. Tienes que comenzar a desprenderte de cosas si quieres que el Señor comience a vencer esas batallas que te vas a enfrentar a lo largo de la vida que estás enfrentando. Esas luchas. Mire, David se levantó contra Goliat en fe. Y dice que cuando él se levanta contra Goliat, Saúl dice, bueno, menos mal que alguien de mi pueblo se atreve a luchar contra este gigante. Y dice que lo arma de la armadura real. Se quita Saúl su armadura y viste a David con la armadura real para que vaya a enfrentar al gigante. Y cuando David se viste de aquello, dice, ¿dónde voy yo con esto? ¿Dónde voy yo con esta armadura, con su escudo? Y dice, no. Yo voy en el nombre del Señor. Yo sé en quién ha creído. Quita todo esto, se quitó el casco, se quitó todo lo que tenía de Saúl. Porque esa vez es la estrategia humana, el equipamiento humano. Y David se lo quitó porque con aquello no hubiese podido vencer a Goliat. Nosotros tenemos que vencer con lo que dice la palabra del Señor. Creernos en el Señor y desprendiéndonos de nuestras cosas. Así es como vencemos. Y a veces no lo entendemos e intentamos vestirnos con la armadura de los cielos, con lo que dice el Señor, sin habernos desnudado de nuestras cosas, de todo aquello que hemos traído, como digo yo, de serie. Por eso el apóstol esclavo dice, pónganse toda la armadura, no les sirve la mitad. Porque si no, dice, no estaréis firmes contra las estrategias del diablo, del enemigo, contra las cosas que suceden, contra la vida misma, contra las cosas que van sucediendo. Y esa es una de las razones por las que tanto creyente se desanima, se frustra, se estanca, un día está arriba, otro día está abajo. ¿Por qué? Porque mientras no hay batallas que enfrentar, mientras no hay lucha, pues van más o menos escapando, pero en el momento que hay una lucha, que hay una batalla, que hay algo en el ambiente espiritual que hace presión sobre ti, ya empiezas para atrás y te decaes. ¿Y qué pasa? Que no estabas equipado, que no estamos equipados para lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. No están armados. Y cuando llegan las dudas, tambalean, ceden, caen a la presión. Por eso el apóstol dice, ustedes tienen que armarse, tienen que batallar, para que cuando vengan las luchas, ustedes permanezcan firmes. Esa es la función de la armadura en nuestra vida, que estemos firmes ante tanta maldad, ante tanta ignorancia, ante tantas cosas que vemos, que operan y que están a nuestro alrededor. La oposición, el engaño, la ignorancia, la maldad, y tenemos que permanecer firmes, porque cuando estamos firmes vamos derrotando la fuerza del enemigo. Por eso dice el versículo 13, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y hay quien pasa momentos duros y sale como destruido, ¿verdad? ¿Cuántas veces parece que estás bien, que pasa una época que estás bien, que parece que estás hasta en el Señor, estás buscando de Dios y estás más animado y estás Jesús y estás fuerte, ¿eh? Pero después suceden cosas laborales, en el trabajo, con tus hijos, algún problema, esto, lo otro, y ya empiezas otra vez a decaer, y empiezas otra vez que parece que no levantas otra vez de cabeza, y dices, ay, yo que parecía que ya había escapado, había caminado, y ahora otra vez a empezar de cero, y otra vez con esta historia, y otra vez con lo otro. Creo que muchas veces es lo que dice el apóstol. Es que cada vez que enfrentas alguna posición del enemigo te termina tumbando, porque no te has armado, no te has preparado para esa batalla. ¿Y cuántas cosas suceden? Problemas, historias, circunstancias, muchas veces enfermedades. Y el enemigo usa estrategias, astucia. Él muchas veces no nos hace frente cara a cara. Claro que cuando uno es creyente, él no te va a poner droga delante quizás para que caiga. Pero Él lo va a hacer, Él opera muchas veces de la ignorancia, aún desde la religiosidad, desde el romanticismo, la aparente bondad, una buena intención para sacarte de tus promesas y los propósitos divinos, o aún te saca los miedos, te saca tus inseguridades, vuelve a sumergirse
quizás en eso que aún está dentro de tu interior, en tus fracasos anteriores, tus malas experiencias, las veces que te has equivocado, las veces que has metido la pata, y vienen otra vez esos pensamientos y vienen a hacer otra vez sobre ti y empiezas a operar, o te encuentras a alguien que te recuerda todo aquello, o estás en un problema con alguien y te saca los trapos sucios y te saca la basura y parece que tú quieres avanzar y parece que has avanzado un poco, pero otra vez para el suelo, porque otra vez otro problema y otra historia y otro conflicto y otra complicación. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Ármense para la guerra. Mira que está a tu lado, ármate. ¿Para qué? Para la guerra. Sí, mira, es que no terminamos de creernos que somos guerreros. Acuérdense que estuve hablando de Gedeón, que le decía al ángel, valiente guerrero. Y él decía, ¿quién yo? Miraba para atrás. Sí, tú. No entendemos ni qué estamos hablando. ¿Qué guerra si no estamos en guerra? Ay, bendito. Y como no nos creemos el conflicto espiritual del bien, del mal, de la maldad, del amor, del odio, del egoísmo, de la generosidad, los polos opuestos, la luz, las tinieblas, no los terminamos de creer, nos creemos que no, que la vida es así. La vida no es así, la vida es un conflicto tremendo que se está dando a nuestro alrededor y que nos afecta, a veces aún en nuestra mente. Por eso primero tenemos que ir quitando nuestra propia armadura. No podemos vestirnos de la armadura de los cielos cuando venimos vestidos con nuestras propias cosas. Y el apóstol es claro en esto. Él dice en el verso 14, defiendan su posición. Y comienza diciendo, pónganse el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Es decir, tenemos que defender nuestra posición. ¿Qué posición, pastor? ¿Tu posición como hombre o como mujer? ¿Tu posición como padre, como hijo, como esposo, como esposa? ¿Tu posición como hermano en la fe? ¿Tu posición como obrero o como empresario? Tienes que ejercer tu llamado, defender tu posición. Si Dios te puso ahí, si Dios te tiene ahí, Dios quiere hacer algo. Es una posición. Tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Y cuando tú estás posicionado, cosas van a surgir a tu alrededor. Y es donde la gente a veces se desanima, se frustra, cae. Pero tú tienes que levantar porque tú tienes el poder de Dios. Tú tienes que fortalecerte en su fuerza, dice el apóstol. Y tú comienzas a vestirte de toda esa armadura. Y lo primero que dice es ese cinturón de la verdad. El cinto de la verdad. ¿Saben quién es la verdad? ¿No? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces lo que Jesús nos dice, nos guía. Esa es la verdad. Lo que Él dice de ti y lo que Él dice de mí es lo que nos guía. Tú puedes pensar que vales o que no vales o esto o lo otro, pero el Señor dice que Él pagó un precio maravilloso por tu vida, el precio de la sangre del Cordero. Él dice que Él te ama, Él dice que nunca estarás solo, Él dice que te esfuerces y que Él va a estar contigo. Tienes que creer a esa verdad por encima de cualquier otra verdad que nos encontremos. Por eso cuando tú estás ceñido, el cinturón de la verdad, te lo atas fuerte, estás ceñido, tú puedes avanzar, porque el cinturón es lo que agarraba toda la armadura, lo que ceñía el cuerpo y te apretaba para que tú pudieras avanzar, porque si no se te iba cayendo la armadura. Entonces el cinturón de la verdad, tú tienes que conocer la verdad de Cristo, pero no solamente en el intelecto, sino conocerla en tu interior, asimilarla, creértela, la verdad. Eso es lo que me enseñe. Mire, usted podrá decir lo que quiera de mí, pero yo sé quién es mi Cristo, yo sé lo que Él ha hecho por mí, y yo estoy caminando en pro de ese conocimiento, aún más cantamos de su presencia. Esa es la verdad. Eso tiene que abarcar nuestra vida y nos tiene que posicionar en medio de tanta mentira del enemigo, de tantas cosas que intentan derribarnos. Y eso nos tiene que mantener firmes. Él sujeta toda nuestra armadura. Dice la coraza de la justicia. Y habla de la justicia porque tenemos que aprender a ser justos, según la justicia de Dios y no la justicia nuestra. Mire, la coraza, tenemos ahí una imagen de la coraza, ¿verdad? Creo que trajimos una imagen de toda la armadura. La coraza, mira, habíamos hablado del cinto que está ahí puesto. La coraza es eso que cubre todo el pecho y también cubría la espalda y aún a los hombros. En realidad la coraza cubre todos los órganos internos, los órganos vitales. La coraza te cubría el corazón, los pulmones, el hígado, los intestinos, los riñones. Cubre todos esos órganos para que el enemigo no te pueda, cuando te lanza, cuando te empuja, cuando te da, te cubría esos órganos vitales. Y dice
que lo compara él con la justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Cuando hablamos de la coraza de la justicia, que somos guerreros, tenemos que decir, ¿qué dice Dios que es justo? ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesús nos enseñó, si tu enemigo tiene hambre, dale cuatro cogotazos. Si tiene hambre, déjalo morir. ¿Qué dice? Si tu enemigo tiene hambre, ¿cuántos se lo saben? Dale de comer. Eso es la justicia divina, no tiene nada que ver con la nuestra. Tu enemigo, aquel que tanto me criticó, me dice ahora que va a pedir un favor, que se lo haga a su padre. Pues eso es lo que pensamos nosotros, ¿o no? Pero esa no es la justicia divina. Eso es lo que nos... Por eso dice, tenemos que cubrirnos nuestros órganos vitales con la justicia de Dios. Cuando citamos el Padre Nuestro, decimos, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden, ¿verdad? Por eso tenemos que perdonar, porque Dios te perdona en la manera que tú perdones. Y eso es cubrir nuestros órganos vitales. Esa es la justicia de Dios. Tenemos que vestirnos de esa justicia. Y por eso la coraza, como dice ese maravilloso versículo que tenemos ahí, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda, y la coraza guarda el corazón. La justicia de Dios guarda el corazón. Por eso dice, ustedes no se vengan, ustedes no busquen el mal, ustedes no se pongan, no. Mira la justicia y la venganza, dice el Señor, nosotros ponemos en Él todas las cosas. Tenemos que aprender todo esto. Eso es vestirnos con la coraza de justicia. En otras cosas, en otras palabras, esperamos en la justicia de Dios, creemos en la justicia de Dios y vivimos en la justicia de Dios. Caminamos en pro de ello. Y eso nos va cubriendo para que el enemigo no pueda derribarnos, no pueda contaminar nuestro corazón. Mire, a veces vienen a contarte cosas, historias de otras personas, de esto, lo otro, porque el enemigo va a intentar contaminar tu corazón, que pienses mal, que digas que esto, que lo otro. No. Si él logra infiltrarse por ahí, ha quitado tu coraza y te ha vencido. Por eso, Pablo dice, la coraza de justicia, bien firme, adelante esperando en el Señor. Pónganse, verso 15, como calzado la paz que proviene de una buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Claro que no podríamos ponernos otros zapatos si tengo los zapatos puestos, ¿verdad? Si yo regalado ahora unos tenis guapos, chulos, guapos, de su tamaño, ¿usted qué hace para ponerse? ¿Se los pone encima de los que tiene? Me dice, déjame 40 números más porque este no me sienta. ¿Qué tenemos que hacer? Descalzarnos de nuestras cosas. No podemos calzarnos de una buena noticia cuando estamos pensando siempre en malas noticias o cuando estamos recibiendo en nuestro interior malas noticias. Póngase como calzado la buena noticia de la paz del Señor. Tenemos que aprender, porque muchas veces corremos tras nuestros planes ajenos a Dios, sin contar con Dios. Preocupados por esto, ocupados con lo otro, corriendo de aquí, corriendo de allá. Pero el apóstol Pablo es claro. Mire, el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Posiblemente lo iban a condenar a muerte. Y él está hablando a los efesios, a esa iglesia, y dice, hermano, pónganse el calzado de la buena noticia. Es decir, aprendan a caminar con buenas noticias. Sí, es verdad que te puede pasar algo, pero bueno, encuentra lo bueno en ello, como Dios quiere formarte, como Dios te está preparando. ¿Cómo vas a ver el milagro de Dios? Pastores, que ahora apareció, que estoy enfermo por aquí o por allá. Bueno, pues espera una buena noticia de Dios, espera la sanidad de Dios, da alegría ahí donde va, siempre. Por eso dice, puestos el calzado, caminando siempre con buena noticia. Ay, cayó un rayo y rompió el coche, bueno, pero no me cayó a mí, sigo andando en buena noticia. Hay una buena noticia, nuestra relación con Dios. Esa es la mejor noticia que puede venir a tu vida, relacionarte con Dios. ¿Qué te puede suceder? ¿Qué mala noticia puede afectar a esa gran noticia que Dios está contigo y que tú eres un hombre y una mujer de Dios? ¿Lo crees o no lo crees? Diga, soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Una buena noticia, pero tenemos que aprendernos a descalzar espiritualmente para calzarnos con esa paz, una paz interior. Esa paz que le decía Jesús, shalom, paz a vosotros. Ellos estaban turbados, ellos estaban asustados, ellos estaban acongojados porque había muerto Jesús y de pronto se presenta Jesús allí y dice, ¿qué pasa, amigos? Shalom, paz a ustedes. ¿Por qué están turbados? ¿Por qué están alterados? ¿Por qué están inseguros? No hay razón.
No hay razón. Por eso parte de nuestra armadura es caminar en esa paz que tenemos para con Dios. Paz en cuanto dependa de nosotros, paz con todos los hombres, paz con todas las personas. Eso te enseña también la palabra, la paz interior. Buenas noticias, la reconciliación con Dios, el Espíritu Santo. Entonces las batallas, los problemas, las circunstancias no te van a hacer caer. Al contrario, te llevan a tu destino en Cristo. Te enseña, aprende, madura y comienzas a ver aún más profundamente esa intimidad con Dios. A veces sucede que las grandes tragedias de nuestras vidas nos acercan más que nunca a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos quiere llenar de su paz y caminar en esa paz y seguir adelante hasta nuestro encuentro personal con el gran Maestro, con el gran Señor, con Jesús de Nazaret. Verso 16 dice el apóstol, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. Ponme el escudo romano gigante. No, el escudo. Ponme el escudo. Eso está bonito. Era un escudo grande, aproximadamente 1 metro de altura, algunos más, otros un poquito, pero un escudo grande. No era el pequeño escudo, era un escudo que te cubría. Y por eso dice el apóstol, levanten el escudo de la fe para detener la flecha encendida del diablo, del enemigo. Tenemos que levantar nuestra fe. Precisamente en los momentos más difíciles es cuando uno tiene que levantar el escudo. ¿Y qué sucede? Que a veces cuando no tienes el escudo y vienen problemas y te dicen cosas y las cosas se complican y parece que se complica más, son como dardos, son como flechas que están llegando. ¿Y cómo te cubres si no tienes el escudo? Si no tienes una fe firme que te ha sostenido, que va creciendo, que se va desarrollando, como hablaba yo el domingo, la fe de Abraham, ¿verdad? Él sí tenía un escudo gigante. Hasta el punto que dice, hombre, si yo tengo que sacrificar a mi hijo, Dios lo va a resucitar, porque en él están las promesas de Dios y mi Dios cumple sus promesas. ¿Eso es creerle a Dios? ¿Usted cree que Dios cumple sus promesas? Eso nos tiene que envalentonar, nos tiene que hacer ese escudo, porque van a venir pensamientos a veces ajenos, contrarios, van a venir situaciones complicadas o ya se han dado y se darán, vas a tener problemas, claro que sí, ya lo dice el apóstol, pero vendrán flechas encendidas del diablo, del mentiroso, del opositor, del enemigo para intentar tumbarnos. Por eso levanta la fe, visualiza la fe, visión. Créele a Dios. La fe se desarrolla y crece precisamente en la obediencia a Dios. Va creciendo la fe. Porque tú vas obedeciendo y ves cómo Dios se va dando. Flechas vienen a las vidas, a la mente, las emociones, la realidad. Pero cuando nos levantamos en fe, estas no nos van a tocar. Estas no nos van a llegar. Quizás te asusta, quizás tendrás que hacer fuerza, pero no te van a dar esa flecha. Esos pensamientos no te van a tumbar porque tu fe está más allá. Tu fe avanza, tu fe progresa y vas a ver cómo la mano de Dios está contigo. Por eso no puedes mantenerse. Imagina que usted tiene un escudo y otro escudo. A veces intentamos cubrirnos. No podemos. No podemos. Tenemos que soltar nuestras justificaciones, agarrarnos a la fe de Dios. Ese gran escudo que fue tan importante en las legiones romanas para vencer a sus enemigos. Es el escudo del que está hablando el apóstol Pablo. El escudo de la fe, el defendernos, el avanzar. Y a veces tenemos fe para algunas cosas y para otras no. Yo digo, ¿cómo es posible, Señor, que tengamos fe para esto, pero cuando se trata de la otra área de nuestra vida no tenemos fe ninguna? ¿Qué opera ahí? Y a veces cooperamos en la fe humana. Pero cuando la fe es ese fruto del Espíritu Santo que vamos desarrollando y ese fruto va madurando dentro de nosotros, las cosas funcionan diferentes. ¿Cree? Estamos aquí porque queremos, ¿verdad? ¿Tenemos fe? Diga, yo tengo fe. Yo quiero que mi escudo sea, que pueda defenderme a mí y al que tengo al lado, que a lo mejor quizás tiene menos fe. Mira que está a su lado, diga, mi escudo nos cubre a los dos. A veces puedes creer por otro. El Señor nos llama a eso, a creer por otros muchas veces. El apóstol Pablo lo tiene claro. El verso 17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Nos habla del casco. Ponemos la imagen del casco. Ese casco romano que tenía por aquí una de esos del siglo I que salía hacia atrás para que aguantara aún la lluvia cuando caía, que no se te llenara dentro de la armadura. Esto que te cubría las orejas, te cubría los cachetes y algunas veces ya se modernizaron y cubría aún la nariz y te cubría toda la zona de la cabeza, todo el rostro. Póngase la salvación como casco. Es decir, que tú te cubras en tu conciencia.
en tu cabeza, en tu mente, que soy salvo por la sangre de Jesús. Diga conmigo, soy salvo. Eso te tiene que cubrir siempre. Mi eternidad ya tiene la garantía del precio de Jesús. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Soy salvo. Diga conmigo, soy salvo. Es decir, que podemos caminar en nuestra vida con la seguridad del encuentro con nuestro Señor. Eso nos tiene que marcar, no solamente la eternidad, sino nuestra vida hoy aquí. Eso tiene que cubrir tus pensamientos. A veces vienen pensamientos que se oponen al plan de Dios, pero dice, no, pero Dios pagó Jesús un precio por mí. Tengo garantizado a la salvación. Puedes estar contento. Mire, una vez más les digo, Pablo le escribía desde la cárcel. Estaba mucho peor que nosotros, estaba encarcelado. Estaba que no sabían esas mazmorras oscuras. Sin poder mandar un WhatsApp, sin poder hacer una llamada telefónica, ni un correo. Allí estaba y él dice, ay, yo estoy vestido para la ocasión. Yo estoy luchando mis batallas aquí en esta mazmorra y estoy alcanzando victoria. Porque había, dice el apóstol, se estaban convirtiendo aún en la prisión aquellos compañeros que estaban encarcelados. El evangelio está siendo sembrado. Él escribe en otras epístolas, estoy alcanzando vida. Fíjense, aún los líderes de los carceleros, la familia del César que se están recibiendo el mensaje. Por eso me sorprende cuando él dice, y oren en todo tiempo. Tenemos que orar. Porque nosotros tenemos, dijo el apóstol, la mente de Cristo. Y me olvidé de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es tomar esa unción. Estábamos cantando sobre ese lugar secreto, ahí donde el Espíritu Santo se da a conocer de manera personal a nuestra vida. Toma la espada de la palabra, conoce la palabra, esa conexión. ¿Se ve? El arma, ponme la espadita ahí. La espada no solamente era para defenderte, sino es el único de todas las herramientas para atacar, para luchar, para vencer. La palabra de Dios. Fue la que usó Jesús cuando fue tentado en el desierto. Él tenía la espada del Espíritu, él tenía la palabra. Y cuando Satanás viene a decirle, si eres hijo de esto, si eres lo otro, si Dios es tu papá, si esto, dice, no, él sacaba la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Siempre la palabra presente. Él cada vez que lanzaba la palabra era como la espada que va cortando en el mundo espiritual y hace que el enemigo se repliegue y te hace a ti avanzar. La espada en el Espíritu Santo. Por eso lo dice la palabra con esa unción del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en la oración. Sean persistentes. Y me sorprende porque dice, oren en el Espíritu. ¿Cómo oramos nosotros muchas veces? ¿Te ha visto cómo usted ora? A veces uno está delante de Dios, ese me pasa, oh, Señor, orar. Me acuerdo de Delcy que me pidió esto y lo otro, y estás orando por Delcy. Y me acuerdo de Lacey que ahora está no sé cuánto, y está en exámenes. Y me acuerdo de mi esposa que es, y estás orando. Pero dice el Señor, ¿y cómo quieres que ore? Y es cuando el Espíritu te va hablando a tu vida. Y ora por Delcy de nuevo, y ahora pide esto, y esto, y esto, y esto, y hay otra nueva, porque es el Espíritu que toma tu vida. Y comienzas a orar por otro, y comienzas a bendecir a otro, y comienzas a luchar aún por la vida de otros. Oren en el Espíritu, dice el apóstol. Y manténganse alerta, alerta. Hay un problema. ¿Con quién hay un problema? Tendrás que decirle a Dios, Señor, ¿por qué este problema? ¿Es una lucha? ¿Es una batalla? ¿Estás tratando de enseñar algo a esa persona? Quizá a mí se ha metido el enemigo por medio. Si quizá tiene heridas en su alma que ahora están aflorando. El Espíritu nos revela todas las cosas. Por eso tenemos que contactar con el Espíritu, hablar con Él. Oren en todo tiempo. Dirección para orar. Para pedir con su propósito. Muchas veces yo he dicho, Señor, yo quisiera, y alguien te dice, no pidas eso, porque no van por ahí los tiros. No es mi voluntad para tu vida. Y Él te cambia la oración.
hay un sentir en ti que Él te cambia la oración. Y muchas veces seguramente te ha pasado, y si no, a la medida que el Espíritu Santo va tratando tu vida, te va a ir pasando. Alguien te dice, ora por mí, por sanidad, y tú dices, hombre, si alguien pide sanidad, oramos por sanidad, ¿verdad? Y tú vas a orar por sanidad, y dices, Señor, pedimos sanidad, ¿qué más quiere? Y al muerto dice, no, por sanidad no, Damián. Como que no, si el hombre me pidió sanidad. No, el hombre necesita perdonar a su papá. Entonces tú oras en el Espíritu y comienzas a orar diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce todas las cosas. Porque a veces la enfermedad está atada a una garra del enemigo, a tantas cosas. Por eso oren en el Espíritu, oren con ese entendimiento de los cielos. Y se me sorprende porque en esa lucha tenemos que estar alerta. El que no está alerta es tumbado muchas veces. Y dice que hasta Pablo necesita el poder de la oración. Pablo le está diciendo, y sigan orando por mí. Pero me sorprende eso. Pablo, y oren a ver si me sacan de la cárcel, porque estoy aquí metido injustamente. No les pidió eso. Tú ves la oración de Pablo y dice, Pablo, escribes la carta para escribir una carta en este tiempo, vamos. Y encima, en vez de decir, oren para ver si me... No. Si usted sabe lo que dijo Pablo, ¿verdad? Oren. Para que aquí donde estoy el Evangelio siga predicado con poder, que me dé ese valor para cuando sea llevado ahí al Senado, al juicio, allí en medio de los magistrados, pueda dar fe de que Jesús es mi Salvador, pueda dar fe de que esta es la verdad, que el Señor está con nosotros. Oraba por eso. ¿Usted qué hubiese pedido? Si usted lo hubiese metido en la cárcel injustamente, ¿usted qué hubiese pedido? Usted ahora viene a la policía, lo coge ahí y se lo lleva para Tenerife 2. ¿Y usted qué pide? No va a llegar ahí, ¿y yo por qué? Esto es injusto. Y se pone a llorar con un saco. Ore en toda la iglesia que ore para sacarme de aquí, ¿no? ¿Verdad? Lógico. Pero Pablo no oró por eso. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo cosas en aquella prisión. Y Pablo le escribe a Éfeso. Dicen, aquí están pasando cosas maravillosas. Sigan orando para que el poder de Dios siga fluyendo en mí, para que me dé valentía y valor para ganar estas batallas que estoy luchando dentro de esta prisión. Para que la luz prevalezca sobre todos mis amigos, todos los prisioneros, sobre todo lo que estaba sucediendo. Y para que las promesas de Dios se dieran en la vida de Pablo. Porque Dios le había dicho, Pablo, te vas a ir a Roma y vas a proclamar la palabra en multitudes. Y empezó por la prisión. Fueron los primeros. Entonces, cuando tú te das cuenta de todas estas cosas, que Pablo ni siquiera está pensando en su liberación. ¿Por qué? Porque él era libre. Era libre en el Espíritu. Y él lo que quería seguir hablando con valentía. Cosas deben de suceder. Por eso Pablo desde aquella cárcel dice, hay una batalla. Pero no es porque me han juzgado injustamente y estoy aquí en esta prisión, no. Hay una batalla contra principados, potestades, maldad que opera en las vidas. Y por eso tenemos que nosotros como iglesia fortalecernos. Y cierra él estos versos diciendo, oren. Porque si no hay oración, si no hay una intercesión, si no hay un clamor detrás, si no hay una comunión con el Espíritu Santo, la armadura no. Es como si fuera de cartón. Como la que hacen los niños, ¿verdad? Los niños hicieron la armadura. Ellos hablaron de Gálatas hace unos meses atrás, hicieron una armadura preciosa, ¿verdad? ¿Verdad que hicieron una guapa? Que me puse hasta el casco, pero de cartón. Si me iba a pegar un palo con aquel casco, vamos. ¿Entiende lo que le digo, verdad? La oración es lo que hace que todo fluya. Que tú permanezcas firme y que puedas salir de una batalla en victoria. Que no tengas que estar cayéndote, sino, no. Porque ya es tiempo nosotros que estamos aquí los martes, que maduramos, de decir, vamos para adelante. Batalla vas a enfrentar, sí, pero si estoy armado, con la coraza, con la justicia bien ceñido, con la fe, con el escudo, con la espada, con la palabra, vamos a vencer y vamos a seguir. Y no es que vayamos a salir, no, vamos a estar firmes, posicionados y vamos a producir que el mundo espiritual se abra y que la luz del reino y del evangelio vaya a otras vidas. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Eso es lo que trata Pablo de transmitirle a la iglesia de Éfeso. Eso es lo que trato yo de transmitirte hoy, que somos guerreros y que estamos en medio de una lucha, pero que hizo el Señor, seguimos adelante, que tenemos la victoria. Armémonos con estas armas espirituales que son poderosas en Dios, dice la palabra, para destruir fortalezas. ¿Lo cree? Póngase en pie conmigo hoy.